Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a aprender un poco más sobre las medidas de posición. Esas son valores que permiten dividir un conjunto de datos en partes iguales. Usualmente se utiliza para clasificar una observación dentro de una muestra. Las medidas de posición más comunes son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estos últimos son valores que dividen nuestro conjunto de datos en 100 partes iguales. Vale aclarar que en esta oportunidad solamente utilizaremos fórmulas para datos agrupados. Bien, siendo así, comencemos a desarrollar nuestro ejercicio. Como tenemos acá, ¿verdad? Que nos dice de la siguiente distribución, determina el percentil 95. Ya se nos da lo que es una tabla de valores, ¿verdad? Una tabla de frecuencia, mejor dicho, ¿verdad? Donde están sus intervalos y donde está su frecuencia. Los intervalos, pues, son los datos, ¿verdad? Que se toman en cuenta y la frecuencia, pues, es el número de veces que se repiten estos datos. Bien, ahora, para comenzar a realizar lo que es la búsqueda de nuestro percentil, tenemos que añadir otra en esta tabla, ya que tenemos que buscar la frecuencia acumulada y esta no es más que la suma de cada una de las frecuencias. Como por ejemplo acá podemos observar pues, el 10, luego nosotros podemos ir sumando cada frecuencia. Nosotros si le sumamos el 10 al 14 pues nos resulta 24 y si a 24 le sumamos 30 nos resulta 24 y así sucesivamente hasta llenar lo que es la columna de las frecuencias acumuladas. Bien, vamos a seguir entonces. Para nosotros determinar o para nosotros ubicar o encontrar nuestro percentil 95, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es una fórmula para indicar una posición, ¿verdad? Nos va a indicar dónde podemos posicionar nuestro percentil. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En ese caso, I representa al percentil que buscamos, ¿verdad? La P significa o representa al percentil deseado, ¿verdad? Eh, Tenemos el valor de 100, que es pues las partes en las que se divide esta tabla, que es en 100 partes, ¿verdad? Y tenemos esta N que representa el número de observaciones, que en este caso es 111. Bien, si ya sabemos esos datos, vamos ahora a pasar a sustituir. Bien, ya sustituimos, ¿verdad? Unos datos y vemos que acá pues ponemos el 95 porque es nuestro percentil deseado, ¿verdad? Que en este caso es 95. Lo vamos a multiplicar entre 100, luego ese resultado lo dividimos, el 95 lo vamos a multiplicar por 111, así es, y luego lo vamos a dividir entre 100. Cuando ya tengamos eso, pues nuestro resultado será 105.45. Bien, ya teniendo ese dato, ¿verdad? Vamos a buscar esta posición. Quiere decir que nuestro percentil se encuentra en esa posición. Vamos a buscarla en nuestra frecuencia acumulada y pues vemos que ningún número pues es 105, pero sabemos eh, por sentido común, pues sabemos que está en esta clase, ¿verdad? Porque no puede estar en esta porque acá solo hay 96 datos. Entonces, si nosotros buscamos 105, entonces no puede estar en esta clase. Entonces, vamos a tomar en cuenta que en esta clase sí va a estar nuestro percentil. Bien, cuando ya lo tenemos, lo vamos a subrayar o a sombrear porque con estos datos son los que nosotros vamos a desarrollar toda nuestra fórmula. Bien, esta es la fórmula para encontrar percentiles, ¿verdad? Y ahora cada uno de estos datos los vamos a ir sustituyendo, ¿verdad? El P sub I pues significa nuestro percentil, ¿verdad? L sub I significa el límite inferior. En este caso, pues, este es nuestro ancho de clase. Tenemos el límite superior y tenemos el límite inferior. Y en ese caso vamos a usar pues este es el que nos pide nuestra fórmula. Luego lo vamos a sumar con el índice por n entre 100,
que ya lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Luego lo vamos a restar eh, con la frecuencia acumulada anterior. Recordemos que la frecuencia acumulada es esta de acá. Ahora tenemos que utilizar la que es anterior a nuestra clase. Entonces, esta es nuestra frecuencia acumulada, pero como dice ahí que vamos a utilizar la frecuencia anterior a nuestra clase, pues nosotros vamos a utilizar 96. Y luego dice que esto lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. Esta C representa el ancho de clase. ¿Y cuál es el ancho de clase o cómo lo vamos a determinar? Bueno, vamos a restar, nos vamos a ir acá, ese es el ancho de clase, y vamos a restar lo que es el límite superior menos el límite inferior. Bien, luego cuando ya tengamos el resultado lo vamos a dividir, ¿verdad? Por la frecuencia de la clase del percentil, ¿verdad? Que en este caso dice que vamos a buscar la frecuencia de la clase de nuestro percentil, o sea, en qué frecuencia se encuentra nuestro percentil, en esta, ¿verdad? Porque esa es la frecuencia y pues en esta clase se encuentra nuestro percentil. Ya aclarado eso, vamos a empezar a sustituir, ¿verdad? Y vamos a involucrar a todos los datos, ¿verdad? Y vemos que ahí que el L sub I pues es 21.5, pues recordemos que es el límite inferior. Luego también tenemos lo que es la frecuencia acumulada anterior, que es en este caso 96, y también tenemos lo que es el ancho de clase, que es la diferencia de 24.5 menos 21.5. En este caso pues nos da 3, y también tenemos lo que es pues la frecuencia de la clase de nuestro percentil, que en este caso es 15. Ya teniendo todos esos datos, podemos pasar a lo que es elaborar todos nuestros datos y los vamos a empezar a sustituir, ¿verdad? Acá tenemos la fórmula, ¿verdad? Ahora vamos a sustituir valores. Bien, ese recordemos que es nuestro límite superior, lo vamos a sumar pues con el resultado de esa fórmula que nos dio 105.45, le vamos a restar lo que es la frecuencia acumulada anterior que era 96. Luego eso lo vamos a multiplicar por 3 clase y lo vamos a dividir entre 15, que es nuestra frecuencia de clase del percentil, ¿verdad? Vamos a empezar entonces a sustituir y lo primero que vamos a hacer es hacer esta diferencia o esta resta. Sería 105 menos 96, ¿verdad? Que nos da 9.45, ¿verdad? Nos da 9.45. Ese 9.45 lo vamos a multiplicar por 3, que de resultado nos da 28.35. Y ese 28.35, perdón, lo vamos a dividir entre 15 y pues el resultado es 1.89. Y ahora sí, vamos a hacer la sumatoria, ¿verdad? De 21.5 más 21.89 y el resultado es 23.39. Quiere decir que el percentil 95 es igual a 23.39. Eso quiere decir que nuestro percentil, ¿verdad? Se encuentra en esta clase, ¿verdad? Entre el 21.5 y el 24.5. Ahora bien, eso significa que el 95%, ¿verdad?, de los datos de esta frecuencia, ¿verdad?, o de esta distribución, se encuentra por debajo de 23.34, ¿verdad? Y también tenemos que el 5%, ¿verdad?, de estos datos están sobre el 23.39, ¿verdad? Así que eso es todo. Espero les haya gustado el video.